que vamos a esta información, de hecho, le pido al equipo que nos grabe. Ya de verdad, es hasta de risa, de indignación o de, pues de payasada, lo que hace el gobierno de los Estados Unidos e Israel cada que Naciones Unidas vota para eliminar el bloqueo a Cuba, un bloqueo que lleva décadas, que no beneficia a alguien, que no se justifica ni de ninguna forma positivamente. La única vez en la que Estados Unidos no votó en contra fue durante pues el gobierno del presidente Barack Obama, porque estaban haciendo estos intercambios, ¿no? Y estaban buscando ya, pues, reanudar las relaciones diplomáticas totalmente con Cuba. Se reanudaron vuelos a La Habana desde Miami, desde otras partes de la Florida y etcétera. Pero después vino Trump y se volvió a tirar esa relación a la basura y Estados Unidos, de forma ridícula, porque esa es la palabra, junto con Israel, vota siempre en contra de el fin del embargo a Cuba. Le mandé por ahí el video, las fotos, pero donde le quería preguntar si es posible que podamos poner al embajador Vasconcelos, que creo que lo que plantea él a nombre de México es muy interesante, muy fuerte, muy duro en cuanto a este voto. Es más, en lo que me prepare ese video, que sé que se lo tiré al agua ahí, lo de Vasconcelos y lo de la ONU, le voy compartiendo un poco más de información, lo que publica Mathieu Torlier para la empanizada revista Proceso. Dice Mathieu Torlier: de nueva cuenta, el gobierno de los Estados Unidos quedó solo en su política hacia Cuba. En la Asamblea General de la ONU, de las Naciones Unidas, 187 países, dice Mathieu Torlier, de los 190 presentes en el organismo internacional, votaron una moción que exige a Washington, D.C., el cese del embargo económico, comercial y financiero que impone a la isla desde hace más de 6 décadas. Dice Mathieu Torlier para la empanizada revista Proceso: al igual que el año pasado, el gobierno de Estados Unidos solo recibió el apoyo de Israel, su aliado incondicional en política exterior, al que Washington ha defendido en el Consejo de Seguridad de la ONU a través de vetos que impidieron la adopción de medidas para frenar las acciones bélicas del Estado hebreo en Medio Oriente. Bueno, se refieren al genocidio que está cometiendo el Estado político de Israel en la Franja de Gaza, extendiéndolo a otros territorios palestinos como Cisjordania, y además de los fuertes golpes que ha dado en cuanto a bombardeos y ataques al Líbano, al pueblo hermano de México, el Líbano, a Yemen, a Siria, y ahora, pues en esta confrontación que pone a todos en riesgo, que nos pone absolutamente a todos en riesgo, al atacar también a Irán. Así que, le insisto yo a usted, desafortunadamente sí, ¿no? Estados Unidos apoya a Israel en estas masacres, en este genocidio con nuestros impuestos. Quiero insistir con eso hasta el cansancio, porque si usted vive aquí en Estados Unidos, sin importar su condición migratoria, usted paga impuestos. Todos pagamos impuestos aquí. Pues así como Estados Unidos apoya a Israel, pues Israel apoya a Estados Unidos en esta situación anacrónica, que eso es lo que es anacrónica, es decir, pues ya pasada del tiempo, anacrónica, que lo que ha conseguido, pues es efectivamente acabar con la economía de ese país, de Cuba, mantenerlo en la década de los 50, y aún así hay que reconocerlo. Eso es lo que reconocen estos 187 países. El pueblo cubano ha resistido este embate. Mire, abiertamente la política que tiene el gobierno de los Estados Unidos de embargo a Cuba busca desestabilizar económicamente la isla para que la gente busque cambiar a su gobierno, ¿no? Mediante como ellos puedan, y no lo han conseguido. No lo han conseguido. Por eso es que es muy loable este esfuerzo, este sufrimiento y esta lucha del heroico pueblo cubano, al que se le tiene que reconocer, al que lo reconocen 187 países. Dice, la Asamblea General de Naciones Unidas, en Mathieu Torlier, ahí en Proceso, lleva 32 años seguidos
adoptando resoluciones que piden el fin del bloqueo, las cuales han sido ignoradas por el gobierno de Estados Unidos. Antes de 2023, Washington lograba que algunos pequeños países votaran en contra de la resolución, pero el año pasado se quedó aislado en la comunidad internacional. Mire, de hecho, veía por ahí que Moldova, solamente la República de Moldova se abstuvo, no asistió ni Venezuela ni Ucrania a este Consejo de Seguridad. Entonces vamos a ponerlo así, ¿no? Todos los países del mundo votaron a favor del fin del embargo en Cuba. 2 votaron en contra, Estados Unidos e Israel. Pues el primero que le mandé, amigo, el que sale de un señor de canas, ese es el que le mandé, ese, el señor de canas que está hablando ante Naciones Unidas, es el embajador Vasconcelos que hemos tenido aquí en Sin Censura. Se lo mandé, es uno de los primeros que le mandé, amigazo. Ese, ¿sale? Pues ya, todos los países votan en contra del embargo a Cuba. 2 votan a favor de ese embargo, Israel y Estados Unidos. 1 se abstiene, la República de Moldova, ¿no? Dices, ¿qué? ¿Cómo por qué? 2 no asisten, ¿no? Por cuestiones, obviamente, internacionales, Ucrania y Venezuela. Y bueno, esto es lo que planteó el embajador Vasconcelos ahí en el Consejo de Naciones Unidas, en la Asamblea General, disculpe usted, de Naciones Unidas. I now give the floor to the distinguished permanent representative of Mexico. Señor presidente, excelencias, señor canciller de Cuba, don Bruno Domínguez. Hoy hago uso de la palabra para expresar que México condena de manera categórica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de 6 décadas contra Cuba, por ser contrario al derecho internacional y ajeno a los valores sobre los que se basa la convivencia pacífica entre los pueblos de las Américas y el Caribe. México considera que la restricción de exportaciones, la eliminación de determinados beneficios comerciales, el entorpecimiento de la entrega de asistencia humanitaria y los obstáculos para la obtención de créditos en instituciones financieras internacionales son todas medidas injustificables e injustas que deben ser suspendidas. Solo así podremos ayudar a dar un paso decisivo hacia la consolidación de un hemisferio más próspero y competitivo, pero sobre todo más justo y pacífico, compuesto por naciones soberanas. Como lo han expresado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el canciller Juan Ramón de la Fuente, la relación con América Latina y el Caribe es prioritaria para mi gobierno. Por ello, hemos trabajado arduamente por el fortalecimiento de los procesos de integración, la ampliación del diálogo y la cooperación con los países de nuestra región. México reitera que en las relaciones entre naciones soberanas, toda medida unilateral concebida como un medio de presión política para, desde el exterior, lograr cambios en los asuntos internos de otro Estado, contraviene los principios de la Carta de las Naciones Unidas y atenta contra la paz entre los pueblos. Sostenemos con firmeza que no debe haber sanciones unilaterales
de ningún tipo. Expresamos una vez más nuestro firme apoyo a Cuba, país con el que México seguirá trabajando para superar los retos comunes mediante la cooperación, el diálogo y la integración regional, como lo demostramos en días pasados al ofrecer toda nuestra ayuda a Cuba tras la crisis eléctrica que dejó sin luz a la isla durante varios días. América Latina y el Caribe es una región diversa, pero con un espíritu de unidad que debe ser fortalecido y no debilitado por políticas unilaterales. Llamamos por ello, una vez más, al gobierno de los Estados Unidos a poner fin al embargo sin mayores dilaciones. Lo que ha probado repetidamente que no cumple siquiera con sus objetivos originales debe ser descartado. Es hora de abrir un nuevo capítulo y permitir que Cuba participe plenamente en la comunidad global sin las restricciones que impone este bloqueo injusto e inhumano. Muchas gracias. I thank the distinguished permanent Bueno, pues representative. las palabras de nuestro embajador de México ante Naciones Unidas, el honorable Héctor Vasconcelos, quien ha escuchado, usted lo ha escuchado, lo ha visto aquí en Sin Censura, ha tenido varias participaciones, y bueno que ese sea el planteamiento, que no solamente es de México, es de 187 países, señoras y señores. 187 países votan en contra del bloqueo a Cuba. ¿Por qué es un bloqueo anacrónico? Porque es una estupidez. Que de verdad es meramente ideológico, pero remontando a la era macartiana de los Estados Unidos. No, ya definitivamente estos momentos en nada le beneficia o en nada le perjudica Cuba per se a los Estados Unidos. Yo sé que es obviamente una cercanía absoluta con la Florida. ¿Sabe a qué se debe este bloqueo? Pues al cabildeo de los exiliados cubanos, que todavía es muy fuerte en Washington, D.C. Por eso es que, mire, eso es lo más desafortunado de este país, que también es nuestro, lo podemos decir como mexicano-estadounidenses, este país también es nuestro, los Estados Unidos. Nos duele saber que no está siendo gobernado por pues, los que elegimos para que sean nuestros presidentes, presidentas, no está siendo gobernado por los gobernadores, valga la redundancia, los alcaldes, los legisladores y legisladoras, no, es por las corporaciones, por los grupos políticos, por estos cabilderos. O sea, de verdad son los cabilderos que están presionando en Washington al presidente, a los legisladores, son los que mantienen este bloqueo que es anacrónico a Cuba. Todavía podría haber muchísima controversia en cuanto a la tragedia que es el genocidio en la Franja de Gaza, y hay controversias, ¿no? Porque hay distintos planteamientos. Ahí tendría que moralmente ser claro que no podría haber ya más apoyo a un genocidio, evidentemente, ¿no? Pero como hay tantas vertientes, se puede prestar a interpretaciones, ¿no? Ok. Pero en el caso de Cuba, ¿cómo lo justifican ahora? ¿Cómo esos exiliados cubanos de hace décadas y sus hijos y sus nietos que siguen odiando al régimen del fallecido Fidel Castro justifican este bloqueo a Cuba ahora? ¿Cómo lo justifican? ¿Sabe qué es lo más interesante? Que, híjole, esto está de verdad de locos. Votaron naciones que en estos momentos tienen gobiernos efectivamente de derecha, como Argentina, que es gobernada por un pinche loco, de verdad, ¿no? Un sujeto que ha llevado a su país, otro pueblo hermano de México, el pueblo argentino, a la absoluta ruina, con una serie de políticas que han ido minando poco a poco cualquier vestigio que exista de apoyo o programa social,
que ha estado atacando lo que le corresponde definitivamente a los argentinos y argentinas, como la educación, pensiones para adultos mayores. Y ahora, durante esta sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas para votar a favor o en contra del embargo, del bloqueo a Cuba, la embajadora de Argentina ante Naciones Unidas votó en contra del bloqueo a Cuba. ¿Y sabe qué hizo el locote de Milei, de Javier Milei? ¡La corrió! Es increíble, pero corrió a la señora Mondino, Diana Mondino, quien, mire, también había expresado pues, en algunos momentos pues, sus ideas bien conservadoras, ¿no? Ella dice que es liberal, pero la verdad es que no. Mire, reporta la agencia Reuters, el presidente de Argentina, Javier Milei, despidió este miércoles a la canciller Diana Mondino después de que el país votó en la Organización de Naciones Unidas a favor del levantamiento del bloqueo contra Cuba. Confirmó a Reuters el vocero presidencial Manuel Adorni, sin dar más detalles. Le digo, esto lo reporta la agencia Reuters. Esto es una injusticia, ¿no? Evidentemente que, pues, la canciller, no la canciller, la embajadora, sí es canciller, pero también es embajadora de Argentina ante Naciones Unidas, haya sido despedida por votar en contra de algo que es anacrónico. Bueno, a favor de terminar de una vez por todas con el bloqueo y embargo a Cuba. Para que vean lo loquito que está Milei. Bueno, este es el momento histórico en el que 187 países votaron en contra, bueno, votaron a favor de acabar con el embargo, con el bloqueo a Cuba, reconociendo la resistencia y el heroísmo del pueblo cubano. Votan 187 países a favor de terminar con ese embargo. Vota en contra Estados Unidos e Israel, se abstiene Moldova y no participan porque no estuvieron en la sesión, ni Venezuela ni Ucrania. Escuche usted. Please lock the machine. Le résultat. The result of the vote is as follows. 187 votes in favor, 2 votes against, and 1 abstention. Draft resolution A79L6 is adopted. Con tantos cubano-estadounidenses que no están de acuerdo con sus ancestros, con sus padres, con sus abuelos en estos momentos, con tantos cubanos estadounidenses que existen aquí, viven aquí en los Estados Unidos, vale la redundancia, con pues esta cercanía que existe entre los Estados Unidos y Cuba, de verdad que lo más propositivo sería reanudar en lo absoluto relaciones con la isla, sería darle fin a ese embargo, comenzar a tratar de hacer intercambios, apoyos, de reestructurar la economía de la isla, de hacerle crecer, con una, claro, ¿no? Con una mirada mucho más progresista. Olvidarse ya de ese macartismo ridículo en el que vive el Departamento de Estado de la Unión Americana, de los Estados Unidos, y que no le conviene a nadie. Son unos señoritos que dominan ese Departamento de Estado y que nada más hacen caso a los lobistas, a los cabilderos que están opuestos al régimen cubano y que pues perjudican a todo el mundo. Podría haber mucho intercambio cultural, económico. De verdad, nada propositivo trae este embargo. Busquemos la paz, busquemos la comunión, el intercambio, el comercio. Pues, si Estados Unidos está luchando por el capitalismo, ¿qué no sería bueno empezar a buscar que la isla tenga ese libre comercio, ese intercambio? ¿No sería una situación propositiva para Estados Unidos?